Atención amigos, que apareció el señor Gabriel Alemparte a aniquilar con toda la jaraneta que dice que llegó a su pic y ahora lo difícil es mantenerlo. Probablemente sea su base, pero también es su techo ese 30%. Los mismos que aprueban a este mamarracho gobierno. Vamos a ver lo que pasó. Yo creo que Janet Jara está empezando a demostrar lo que es digamos, la caña después de la borrachera, ¿no? La borrachera era la fiesta, en el fondo, del triunfo apabullante, pero eso tiene un tope, ¿ah? Eso tiene una cresta a la ola y después empiezan a verse realmente cómo tú mantienes una candidatura 4 meses y medio y puedes llegar al final de aquella. Y La eso, bajada de la espuma. Lo que ha hecho por lo menos Cast. Cast ha ido en un aumento y no ha bajado. Es increíble lo que ha hecho Cast. y la bajada de la espuma requiere de un trabajo intelectual muy profundo y de algún grado de profundidad, más que algún grado. Cuando uno quiere ser presidente, uno esperaría más que un grado de profundidad. Yo creo que Janet Jara es muy insustanciosa. Yo creo que por primera vez se está mostrando tal cual es. Eso es. Más allá de la simpatía, intelectualmente, yo creo que ella tiene poca profundidad desde el punto de vista político-intelectual. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, es que finalmente sale la verdadera persona, como decía muy bien Chijón, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Empieza a salir aquello. Entonces cometen estos errores que son de niño, que son básicos, que tú tienes que tener muy claro cuáles son tus flancos, dónde los abriste, dónde los vas a cerrar. Y lo segundo, que yo concuerdo con usted, es un problema de relato, pero es un problema de relato que ya entró en una fase en que pasas ya con el problema de Escobar y con los dichos de Escobar y con el tema del litio y el cobre en su primer programa, pasa ya a lo risible. Y cuando un candidato cae en lo risible, En el meme. o sea, cuando un candidato ya pasa a ser muy rápido una figura de la cual reírse de su contenido, el contenido empieza a perder todo contenido. Bueno, ya le pasó esta semana cuando Janet Jara dijo: yo provengo de un lugar que no promueve el odio. Todo el mundo se acordó del estallido y fue como... Y además, Y fue hace cuántos años, tampoco fue hace tanto. Hace 6 años el estallido. Todo el mundo supo lo que pasó ahí. Además, ella esta semana no solamente dijo lo de que ella proviene de un lugar que no promueve el odio. No voy a decir mucho más porque los televidentes necesitan escuchar tres países nomás: Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Venezuela, y si sumamos a Corea del Norte podemos ponerle más. Entonces, y no es para reírse, porque ahí persiguen a los opositores. Al que piensa distinto lo meten ahí, lo meten en preso. Corea del Norte me parece. Sí, Arte es más coreano del norte. Pero bueno, yo creo que ella está mostrando la insustancia que tiene, la falta de preparación para enfrentar una campaña presidencial. Recordemos que Janet Jara, su único cargo más relevante fue ser subsecretaria del Trabajo, ministra del Trabajo, que está bien, es una buena experiencia, pero su análisis del país es bastante propio, además de la continuidad de este gobierno y de la banalidad de este gobierno, de la banalidad en la profundidad de los temas. Ella representa muy bien algo de esta generación, de este gobierno, que es la banalidad, la incapacidad de entrar profundamente en los temas y tener una mirada más intelectual de lo que ocurre. Es que aquí lo que dice Gabriel es súper importante. Ojalá que la gente lo entienda en la casa, porque, a ver, yo vuelvo a decir, yo entiendo que estamos viviendo momentos muy tensos como país y como sociedad. Momentos donde hay mucho miedo, hay miedo a perder la pega, hay miedo a salir a la calle que te peguen un tunazo, que valen a tu cabro chico, están matando a gente en la calle, es alguna cosa que está pasando. Pero es en este tipo de cosas, cuando queda muy en evidencia de que, como dice Gabriel, utiliza la palabra maravillosa, insustancioso, una candidatura que no tiene sustancia, eso deja en evidencia... No, y perdona, y que no ha podido... Tal cual. Eso es lo que está pasando. Es insustanciosa por el contexto que vimos los chilenos. La candidatura de Jara, si hubiese sido el 2019, quizás prendía, pero ahora no prende nada. Construirla, porque el relato está tan tensado en este momento entre el Partido Comunista y la nueva y los otros partidos de la coalición, desde la ADC hasta el PS, está tan tenso, está tan tensada esa cuerda, que el relato tampoco está construyéndose, porque nadie quiere construirlo. En el fondo,
ella trata de estirarse hacia la derecha, digamos, del arco político, tratando de ser socialdemócrata y capturando el voto PPD, DC, pero desde ahí nadie le provee la información para generar un programa que convenza, y cuando genere ese programa o trata de generar dichos que permitan asegurar que ella es socialdemócrata, el Partido Comunista la tira desde el otro lado. Sí, pues, es que ahí está el tema. Ujú. Es en este tipo de cosas donde se nota que no hay equipo. Sí, claro. No hay equipo. Entonces, cuando tú vas a hacer gobierno, tú tienes que mostrar no solamente una ruta clara, no solo tienes que mostrar un relato claro, un diagnóstico preciso que empatice con la gente, sino que tú tienes que tener un equipo que te diga cómo, cuándo, en qué plazo y de qué manera. Y eso Jara no lo tiene. Me parece que hay otras candidaturas que tampoco lo tienen en este momento. Y yo creo que eso es muy complejo porque a la larga, Chijón, como lo dije al principio, esto nos estamos quedando es una campaña de titulares. Y es una cosa que a mi juicio eso es muy complicado. Es una campaña de titulares y de cuñas, ¿ya? En el cual se trata de ganar la visibilidad del día o del día siguiente, 48 horas, pero después todo eso se esfuma. Y eso denota, es un síntoma más de una palabra que yo voy a agregar al diagnóstico de Gabriel, que es la frivolidad. ¿Ya? La frivolidad, esta forma, que ya no es solamente una forma light, sino que es una forma casi irresponsable de manejar los destinos del país. Esa irresponsabilidad la hemos visto en distintos y variados actos de este gobierno, y cuando una candidata se está planteando como la continuidad, lo que yo tengo la obligación de pensar entonces es que vamos a seguir con una continuidad de todo lo frívolo y de todo lo irresponsable. Porque además, por ejemplo, esta semana, entre otras cosas, Que tal cual, es la continuidad de este gobierno, la señora Jara, y mucho peor. Puede ser que llegamos a perder la democracia. por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, esta semana volvió a salir la cuestión del autopréstamo. Ah, sí. Cuando todo el mundo sabe que el retiro de los fondos previsionales, incluso la misma gente del Frente Amplio, dijo, no, en realidad creo que metimos las patas con haber sacado más plata, ya, ok, perfecto. Y volvemos a la misma cosa, y volvemos a lo mismo. Entonces, claro, son cuñas populares, atractivas, que te paran la oreja. Populares y populistas. Claro, digamos, en sí. un Ahora, momento- ahí hay un candidato, y hay que decirlo, no es una crítica política que se entienda y no personal, ¿no? Si todo esto no está haciendo una crítica política. A mí me sorprende el nivel de populismo. Populismo es cuando yo prometo cosas que son imposibles de cumplir, muy propio de la política latinoamericana y del caudillo, que está centrado en él. De Franco Parisi. O sea, creo que en esta campaña incluso ha pasado límites que en la primera campaña, o en la campaña anterior, no transgredió. El tema, por ejemplo, del retiro de fondos previsionales, del autopréstamo, finalmente. Impresionante. Solamente para atraer una figura como Pamela Giles, que siempre ha estado en ese punto. Después de eso, frases como... Hay que tener ojo con el populismo, porque según la definición de Alemparte, el hecho de prometer cosas que no se pueden cumplir, uno no lo sabe. No lo sabe a priori si es que se va a cumplir o no se va a cumplir. Yo creo que, o sea, si se hacen los esfuerzos suficientes, todo se puede conseguir. Como voy a devolver a los inmigrantes caminando de vuelta. ¿Caminando dónde? La reconducción fueron 6.000 personas el año pasado, entiendo, 6.000 personas que se pudieron reconducir a Bolivia. Eso requiere de una solución que es más que decir voy a mandarlos caminando de vuelta, requiere de un trabajo Es lo que te digo, con la bajada, Bolivia, la bajada. que además va a requerir de un trabajo con Bolivia, con el nuevo gobierno boliviano, un trabajo diplomático. Interesante ayer que haya estado, por ejemplo, el canciller y el presidente del Senado en la conmemoración del Bicentenario de Bolivia en el 6 de agosto de 1825. Entonces, frases como esa, los voy a mandar de vuelta. Las frases de los megapuertos, 5 megapuertos. Mira, Chile en los últimos 16 años no ha podido sacar adelante los megapuertos de Valparaíso ¿Y San Antonio? y San Antonio. Y además promete megapuertos en lugares que son increíbles. Puerto Saavedra, yo lo sé porque por mi paso por el MOS, Puerto Saavedra es un lugar donde no se puede construir un puerto de alto calado. Por lo tanto, no sé de qué está hablando. Te agrego lo siguiente, Pero, Gabriel, pero, perdona que te sí. interrumpa, digamos, ya. La geografía, digamos, Batimetría. Batimetría, Sí. digamos, de las costas chilenas, no permite construir 5 megapuertos. No. Ahora, pero vuelvo a decir- pero es una cosa pero- que cualquiera... pero déjame- a ver, yo y no 3 soy mega ingeniero- carretera, no, 3 yo no mega soy carretera. ingeniero naval ni nada por el estilo, lo sé. Lo Por lo tanto, tampoco, pero- Pero déjame darle una mano a París en esto. sí, a ver. Porque independientemente de lo que dice Gabriel, que yo no encuentro razón, y lo dije en un principio, es una campaña de titulares y de cuñas. Es que ahí Ya. está, perdona, es que ahí está
yo creo el ejemplo del titular y la cuña. Pero ha Yo le voy sintonizado a súper bien con la gente lo que ha dicho no, Parisi. él lo utiliza muy bien. A ver, aquí hay que distinguir. Si uno va a votar en noviembre y en diciembre, en segunda vuelta, por un candidato o una candidata que lo único que hace es bajadas de titular y no hace la bajada del problema, un buen diagnóstico y una buena solución, vamos a seguir con los mismos problemas. Entonces, la gente, yo creo, informada, la gente que quiere votar bien, yo creo que los chilenos cada vez se están informando más, tienen que empezar a mirar un poquito la bajada, porque si es el puro La titular bajada son tenemos equipos. problemas. Insisto, la bajada son equipos. Pero Yo creo que equipo, relato, más allá de uno o dos candidatos, es un buen yo creo- diagnóstico también, es un buen diagnóstico de los problemas. Yo creo que hay muchos que no tienen, o sea, para que alguien diga 5 megapuertos y 3 megacarreteras, es porque no conoce ni siquiera la geografía del país. Entonces es muy grave. Y esto es una crítica política, lo digo con esa responsabilidad. bueno, el factor de Sí, bueno, ahí teníamos al señor Alemparte tal cual. No solamente acabando con Jara, sino con Parisi, que promete cosas que en 4 años es muy difícil cumplirla. Quizás en 20 años sí se puede. No se sabe. Si se tiene la disposición y los esfuerzos, puede llegar a darse. Pero, por ejemplo, ¿a quién no le gusta que se bajen los sueldos los parlamentarios hasta 5 palos y no ganen 20 palos, no sé cuánto ganan? A todo el mundo. Pero prácticamente no se sabe si se va a poder hacer. No hay certeza, no hay certeza. A la gente le gusta como que haya certeza en las ideas que tenga y todo. Por eso, bueno, Kaiser es tan popular, porque da certeza con sus propuestas. Tal cual, como dice Gloria Navillán, tal cual tú miras es lo que es. Y es tal cual. El señor Johannes es muy honesto. Pues, o sea, eso es lo que siento yo, no lo sé. O sea, esa es la gran diferencia que tiene Kast. Porque con Kast, bueno, ya le dimos la oportunidad y más o menos como que nos defraudó con la segundo proceso constituyente, que involucraba cosas como trato desigual frente a la ley y todo eso. Pero también es un buen candidato, o sea, es lo más cercano a la idea de la libertad y a la idea de la nueva derecha. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.